Buenas tardes a todos. Me he hecho una pequeña chuleta para que no se me olvide nada y así sigo un guión estructurado. Es un placer darles la bienvenida a la presentación de este libro tan necesario y como oportuno. Título como No defraudar a Hacienda, que el título, el no está ahí en blanco y sí que le echa un poco de bronca, es decir, tenía que estar en rojo para que no induzca confusión. ¿Cómo no defraudar a Hacienda? La gran evasión de Suiza a tu declaración. Autor Juan Carlos Galindo, de la editorial Esfera de los Libros. Respecto del autor, Juan Carlos Galindo es un profesional especializado en la prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, así como perito judicial en delincuencia económica. A lo largo de su trayectoria ha trabajado intensamente en el ámbito de la transparencia, la integridad y la educación financiera, tanto en el sector público como en el privado. Es además conferenciante, formador y divulgador, conocido por su capacidad de explicar temas complejos con un lenguaje claro, didáctico y siempre con un toque humano. Es colaborador habitual en diferentes programas de radio y televisión, y de ahí surgió nuestra sana rivalidad, ahora convertida en amistad desde hace mucho tiempo, ya que durante muchos años nos hemos repartido, nos llamaban unas veces a uno, otras veces a otro, las intervenciones en determinados programas de televisión sobre fraude fiscal, blanqueo de capitales y delincuencia económica. Cuando Juan Carlos me planteó realizar la presentación de este libro, pues no dudé ni un instante en decirle, por supuesto, que sí. Fruto de sus conocimientos y de su experiencia profesional, Juan Carlos Galindo es autor o coautor de los siguientes libros: Bitcoin, amenaza u oportunidad; Ciberestafas, la historia de nunca acabar; Ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial; La prevención de blanqueo de capitales, algunos aspectos de interés; y este último que presentamos hoy es Cómo no defraudar a Hacienda. Y hablando ya en concreto del libro, pues hay que señalar en primer lugar que vivimos en una sociedad donde hablar de impuestos pues normalmente genera incomodidad, cierta desconfianza y en muchas ocasiones enfado, sobre todo para los que lo tienen que pagar. Hay que recordar también que nuestra Constitución establece, entre otros, dos principios que tienen que cumplir nuestro sistema tributario. El primero de ellos, que todos deben contribuir de acuerdo con su capacidad económica, y el segundo, que el sistema tributario sea justo. Sin embargo, según las encuestas que publica el CIS, la última de julio de 2025, pero estos porcentajes se vienen repitiendo prácticamente sin similar nivel en todos los años. El primero de ellos, que el 79% de los ciudadanos cree que nuestro sistema tributario actual no es justo, que la carga fiscal está mal repartida, ya que las personas con mayores rentas o las grandes empresas no pagan lo que deberían y además son los que más defraudan. Segundo porcentaje, el 60% de los españoles cree que los impuestos son necesarios para que el Estado preste los servicios públicos. Pues bien, en este libro, Juan Carlos Galindo aborda ambas situaciones y con ejemplos reales, humor inteligente y un profundo conocimiento del sistema fiscal español, desmontando mitos, aclarando conceptos y sobre todo reivindicando la importancia de cumplir, entender y respetar las normas. Entrando un poco más detalle en el contenido del libro, hace un repaso histórico a las diferentes formas de defraudar que se han utilizado, como dice él, desde Matusalén. Describe las distintas formas de defraudar Hacienda, desde el más sencillo que nos encontramos a diario, de ofrecer productos o servicios con factura o sin factura, con IVA o sin IVA, hasta las técnicas de planificación fiscal agresiva utilizadas por las grandes multinacionales y las grandes fortunas, explicando en el libro qué son los paraísos fiscales, para qué se utilizan y lo fácil que ha sido siempre para los ricos y las grandes multinacionales defraudar. Describe en el libro los fraudes y propone soluciones para cada uno de ellos. Hace referencia también a casos de actualidad, como pueden ser los casos de Shakira, Messi y otros muchos casos de artistas y futbolistas famosos. Nos cuenta también por qué resulta tan atractiva Andorra para que muchos españoles, como por ejemplo los youtubers, hayan trasladado su residencia a ese país. Además de lo anterior, plantea también dilemas morales que se nos presentan a los ciudadanos respecto de si merece la pena pagar impuestos, sobre todo ante los numerosos casos de corrupción política que se van sucediendo y el despilfarro que supone del gasto público. Es muy crítico respecto de la situación actual de nuestro sistema tributario, en la que la mayor carga fiscal, como suma de impuestos directos, el IRPF, los indirectos, el IVA,
los impuestos especiales, por ejemplo, cuando llenamos el coche con el gasoil o gasolina, pues la mayor parte de esa carga fiscal la soportan actualmente los trabajadores, la renta de trabajo. Expone también el funcionamiento de la administración tributaria, cómo actúa y qué es lo que tienen que hacer o no hacer los ciudadanos en el caso de una comprobación. Y por último, hace una cerrada defensa de la necesidad de que todos paguen los impuestos que les correspondan pagar, ya que sirven para financiar nuestro estado de bienestar. Me quedo con la siguiente frase, en el libro página 383. El fraude fiscal no solo es un delito contra el Estado, es un robo directo a todos nosotros. Cada vez que alguien se escaquea de pagar su parte, nos está quitando una ambulancia, un profesor o una beca para estudiantes. Aunque lo más frustrante es que no parece importante, en lugar de condenar estas prácticas, la sociedad a menudo las celebra, viendo al defraudador como un listo en lugar de lo que realmente es, un aprovechado. Y ya para finalizar, solo hay una afirmación de Juan Carlos en el libro respecto de la que no estoy totalmente de acuerdo, que dice que Hacienda siempre te pilla. Yo terminaría la frase añadiendo que Hacienda siempre te pilla cuando eres trabajador, autónomo o pequeño empresario, pero el fraude de carácter organizado y el más grave se le escapa a la Administración, siendo una de las asignaturas pendientes de la actual Administración tributaria. Pues bien, todo esto convierte esta obra en una herramienta imprescindible para profesionales, empresarios e incluso para los ciudadanos, ya que utilizando un lenguaje sencillo y llano, hace que estos temas tan complejos, como es hablar de los impuestos, se entiendan fácilmente. Así que les invito a escuchar ahora al propio Juan Carlos Galindo, quien nos contará, entre otras cosas, cómo nació este proyecto, qué le motivó a escribirlo y qué espera que cambie después de su lectura. Con ustedes, el autor del libro Cómo no defraudar a Hacienda. Bueno, después de esto yo ya me marcho, para mí es un orgullo, José María, primero que me dediques tus palabras, que sé que no tienes ninguna necesidad de hacerlas, si no las sientes, ¿no? Sí quería decir primero, la relación fue curiosísima con el señor que tengo a mi izquierda. Yo me incorporé por circunstancias que algunos de vosotros que están aquí, que sois amigos míos, sabéis, al mundo de la comunicación de una manera rocambolesca, pero llegué, ¿no? Y en los programas que hacía una determinada cadena, llegó un momento que me llamó un tal Évole, que hacía un programa llamado Salvados, año 14. Y me dice, bueno, tú eres el presidente de la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo. Sí, oye, mira, estamos planteando hacer un programa de televisión donde queremos, ¿tú tendrías problema en desplazarte a Suiza? A uno de Torrefiel, que no ha salido, que no había salido del barrio. Digo, ¿a Suiza? Y a Andorra. Digo, no, a Suiza. Y me dice, pero estamos en la terna entre tu persona y un inspector de Hacienda. Se imaginan al final quién fue al programa Salvados y quién estuvo en Suiza haciendo uno de los programas que para mí es santo y seña para todos los que nos dedicamos al mundo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Obviamente, José María, fuiste tú, a mí no me eligieron, por supuesto. Pero sí es cierto que a partir de ahí, en otros programas, junto con Paco de la Torre, también otro inspector de Hacienda de grandes contribuyentes, José María Peláez está recientemente jubilado, por eso esa cara de felicidad que le veis y quizás por eso esas palabras que me haya dedicado haya sido el momento adecuado. Pero bueno, yo he tenido la fortuna del año 14, año 15, año 16, tengo que citarte, Juanvi, porque es la época en la que tú eras diputado en el Congreso y donde estabas en la Comisión de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, donde presidía nuestro querido y amigo Toni Cantó. Ojo, cuidado lo que acabo de decir. Borrarlo, de Toni Cantó lo editáis. No, con cariño, no pasa nada. Y donde teníamos propuestas para luchar contra ese fraude fiscal, ese blanqueo de capitales, esa financiación del terrorismo. Y bueno, pues a partir de ahí pues salíamos en los mismos programas y llegó un momento que también Juanvi, en Avapol, hicimos el primer Congreso Internacional de Calidad Democrática, Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción en el año 14 y que obviamente José María estuvo de invitado como no podía ser de otra manera. Así que como veréis y como bien ha dicho José María, llevamos ya algunos años, 11 años, ¿no?, peleándonos con algo feo.
Primero con la delincuencia organizada, segundo con un fraude fiscal en el cual, por ejemplo, os doy una cifra a fecha de hoy, normalmente la economía sumergida ha estado en un porcentaje sostenido desde el año 82 entre un 19 y un 24%. Si yo fuera populista me voy al 24% y digo que a fecha de hoy 340.000 millones de euros, voy a volver a repetirlo, anuales no tributan. 340.000 millones de euros anuales en este país. Si obviamente me voy al margen, al rango inferior, pues obviamente un poquito menor, obviamente. Pero no bajaría de los 285.000 millones de euros anuales. Por lo tanto, ¿por qué surgió lo de escribir este libro? Mirad, algunos ya lo sabéis. Yo cojo una llamada, y hay que ser valiente para coger una llamada que no sepas quién es, porque ya sabéis, si alguno me seguís, no sabéis quién está al otro lado. Y me dice: hola, buenos días, soy César, de la esfera de los libros. Y digo: sí, hola, buenos días, yo soy Galindo, ¿en qué le puedo ayudar? No, es que quiero que nos escribas un libro. Digo: ¿perdona? Digo: ¿es una broma? ¿Un libro de qué? No, te hemos visto en algunos podcasts donde tú, bueno, pues defiendes pagar impuestos, defiendes que todo el mundo, pues bueno, pues cumpla con sus obligaciones, inclusive has tenido algún enfrentamiento que otro potente al respecto, y nos gusta que alguien sea así. Y bueno, me encargaron un libro por el cual, tengo que decirlo, y me llena de orgullo y satisfacción, por supuesto me han pagado. Es decir, cosa que haya que decir porque es importante este hecho. Por supuesto, hemos tributado, como no puede ser de otra manera, correspondiente a mi situación con Hacienda. Pero ellos querían que fuera como soy yo. Yo soy muy serio, pero al tercer segundo me estoy riendo, estoy intentando meter una broma para que todos estos problemas tan complejos pues intenten entrar mejor. Yo me he reunido con políticos de todo tipo y de toda ideología para poder cambiar las cosas. Debo de haber fracasado mucho o debo de no haber dado con la tecla para que esto cambie, ¿no? Pero sí deciros que si leéis el libro os va a gustar. Mirad, yo he recibido una crítica mala que me ha dicho: oye, esto no es una guía para que yo pague menos impuestos, y yo le he contestado: creo que te has equivocado, no era mi intención, por lo tanto, creo que igual, aparte enfadado, oye, he comprado un libro y aquí tú no me dices nada. No, es que el libro no va de cómo decirte que pagues menos impuestos, va de cómo tienes que hacer las cosas para no defraudar Hacienda, por omisión o por acción. Sabéis que en el delito solo existen dos opciones: hay delito por omisión y delito por acción. Pues en este caso, para que no tengamos ningún problema. Pero sobre todo me centro, yo creo que cualquiera que lo lea lo observará. Perdón, la reseña buenísima, que con eso ya ha valido la pena escribir un libro. Me dice un chico joven, José María, 26 años, que me hizo una videoconferencia. No, por favor. Claro, me hizo una reseña tan buena que tuve que concedérsela, claro, por supuesto. Me dice: me he pasado decenas de veces mi parada de metro en Madrid leyendo tu libro. Oiga, lo siento, no hay nada que sea mejor que esto, ¿no? Alguien que esté leyendo y se le pase la parada de metro. Un chaval muy joven que tenía mucha inquietud, y oye, me encanta que la gente joven tenga inquietud. Y a partir de ahí, de verdad, yo poco más puedo decir de un libro que va en tono de humor, que para los que no lo hayáis ojeado, yo siempre me gusta leer los capítulos, ¿no? Empieza con el fraude de Matusalén, origen de la evasión de impuestos, la hacienda que nos parió. Fijaros qué títulos tan... En fin, no digo yo que sean llamativos, pero ya te dicen que la lectura no va a ser una lectura compleja, donde se necesitan ciertos conocimientos mínimos para poder hacerlo. Hola, ¿qué tal? Es mi mujer que acaba de entrar. La chica de la paralela, cómo trabajan los inspectores y cómo no tener problemas. Hay aquí inclusive relato, me lo invento obviamente. ¿Os imagináis una comida de Navidad y que tu cuñado nuevo, cuando le preguntas en qué trabaja, dice: soy inspector de Hacienda? Bueno, pues yo leerla, que os va a gustar.
Irse a esquiar a Suiza, elusión o evasión de capitales. Así la baba, así. Obviamente refiriéndose al blanqueo de capitales, producto del fraude fiscal. Esa fea palabra que empieza por F, el fraude fiscal de Shakira a Messi, el discreto encanto de los cacos, los evasores, porque son unos malditos ladrones. ¿Qué ocurre? Que como no hay sangre, pues entonces pasan totalmente desapercibidos en nuestra sociedad. No nos enteramos del daño que hacen, celebro que hayas cogido ese extracto, ¿no? Porque por cada euro que no pagan, probablemente pueda morir una persona porque no podamos atenderla. Quizás esté exagerando el ejemplo, pero sí no reciba la atención necesaria. Sin impuestos no hay paraíso. Hablo de Andorra, obviamente. ¿Por qué pagar? ¿Truco o trato? ¿No? ¿Por qué pagar? ¿Por qué tengo que pagar? ¿Y si de repente me dieran a elegir? Esto es de un autor norteamericano, no recuerdo el nombre, que dijera, ¿y si a mí me dieran la opción de a dónde va mi dinero? ¿Y si yo pudiera decidir que ese 21% de IRPF quiero destinarlo en su totalidad a sanidad? ¿Y si me dijeran a mí que quiero destinarlo al fútbol? Porque me gusta el fútbol. Estoy poniendo ejemplos, obviamente. Bueno, obviamente no se podría sostener, pero ¿por qué no? ¿O por qué no hacemos como en Australia? Australia, cuando recibe la declaración de la renta, abajo te dice a dónde han ido tus impuestos. Usted ha pagado un 18% aquí, un 20% aquí, un 12% aquí, usted ha contribuido a salvar 19 vidas, 27... Es decir, narices, también es cierto que yo siempre aprovecho con una crítica hacia la institución, en este caso hasta la Hacienda Pública, ¿no? Porque ¿hay alguien de prensa en Hacienda? ¿Hay alguien de comunicación? A veces nos quejamos de la comunicación de los partidos políticos, ¿no? Habría algo que decir, oye, cambia de jefe de prensa. Pues aquí no es que habría que cambiar de jefe de prensa, habría que despedirlo directamente. Oiga, ¿por qué no podemos hablar de Hacienda? ¿Por qué los que están en Hacienda no pueden hablar de Hacienda? Ya sé que tenéis... Bueno, tú tenías. ¿Qué? Ese código tan estricto y ese deber de secreto profesional y deber de reserva, obviamente. Lo tenemos. Por otro lado, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que decir que Hacienda no es mala, porque si no, al final el relato consigue hacernos ir al lado malo, que es pensar que lo mejor que podemos hacer es defraudar a Hacienda, y lo mejor que podemos hacer es cobrar en B, y lo mejor que podemos hacer es irnos de España. Esto es lo que piensa la gente joven. Esto es el futuro que tenemos actualmente. Alguien muy cercano a mí en su primera nómina, papá, ¿por qué me quitan dinero? He dicho papá, ay mierda, perdón, caca, he dicho quién me lo ha preguntado. Hay que explicarle de qué va esto. Hay que explicarle el tema de los impuestos. Igual que obviamente, hablando con un familiar mío hoy, una hija suya que se ha independizado, he dicho, jolín, qué cara es la luz. Bueno, bienvenida al club. Pues bueno, pues hay que hacer muchas cosas de estas. La pregunta que siempre te hiciste pero nunca te atreviste a formular, Hacienda, de epígrafe magnífico. El agujero negro del IVA, ¿con IVA o sin IVA? ¿Cómo lo quieres? Entonces, bueno, pues todo esto nos lleva, por ejemplo, y ya termino porque imagino que querréis hacerme alguna pregunta. Digo alguna, por ejemplo. Mira, ¿dónde va el dinero de los impuestos? Ingresos y gastos públicos. Sanidad, educación, seguridad social, infraestructuras. ¿Sabéis lo que significa estar en un país donde no me tengo que preocupar de lo que me cuesta si tengo un accidente muy grave? Todos hemos escuchado casos muy cercanos de turistas que han estado en Singapur, que han estado en Filipinas, que han estado en otros países, donde obviamente los costes de los hospitales son exorbitados. Aquí no tenemos que pagarlo. Y tenemos sanidad universal. Además, universal. No solo para los españoles. Universal. Quizás habría que darle una vuelta, pero es lo que tenemos. No tenemos que pensar qué me cuesta. ¿Alguna vez habéis pensado qué cuesta una visita a urgencias? ¿Alguna vez habéis pensado qué cuesta un TAC? ¿Alguna vez habéis pensado cuántas veces... Y esto lo digo a los jóvenes que tienen una visión cortoplacista como les toca por su juventud. Cuando tu madre esté a punto de morirse varias veces
No una, varias. Y la sanidad española le salve la vida, tío. Dejarás de ser como eres. Pero por suerte o por desgracia, tu madre va a vivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una sanidad muy buena. Que eso tú tampoco ves. Sal fuera, vete a cualquier país del mundo y luego regresa. Vete a Dubái. Con 20 años en Dubái, vamos. Y donde me tiren soy feliz con 20 años. Pero tú vas a crecer. Tu piel se va a arrugar. Y tú vas a necesitar que alguien te ayude. Y para eso pagamos impuestos, entre otras muchas cosas. No quiero tampoco enrollarme mucho y justificar lo que... Muy manido, no quiero enrollarme mucho. Pero lo que intento es esto, bueno, aquí, por ejemplo, mi querido amigo Antonio Naranjo, que es, no puede haber alguien más liberal que él, sacude a Hacienda como no puede ser de otra manera. Mi buen amigo Nacho Abad, pues sacude a Hacienda, estamos en un estado de derecho y de libertad absoluta, ¿no? Pero tenemos que pensar que no puede ganar, porque al final, mirad, al final esto pasa lo mismo que con la extrema izquierda y la extrema derecha. Si uno define lo que no le gusta y el que ve lo que no le gusta tampoco le gusta, es facha. No sé si me he explicado. Estoy haciendo, igual he hecho un galimatías. Me explico. La izquierda en ocasiones está generando un arquetipo en la derecha y la derecha un arquetipo en la izquierda. Por lo tanto, si yo escucho que ser facha es esto, esto, esto y esto, y yo cumplo esas condiciones, por lo tanto, ¿qué soy? Facha. Y además me gusta serlo, porque yo soy así, porque yo no quiero lo otro. Con los impuestos pasa exactamente lo mismo, estamos perdiendo la batalla. Estamos cada vez más, hay más gente que sale llorando porque tiene que pagar impuestos. Pues con cariño. Yo tengo 57 años, a mí nadie me ha regalado nada. Todo lo he ganado con el sudor de mi frente. A veces he ganado menos, a veces no he ganado nada, a veces he estado muy mal. Y no se trata de estar o no, sino de comprender en qué sociedad estamos y qué necesitamos para esa sociedad. Y de ser solidarios. Yo creo que se está perdiendo un poquito la solidaridad. Esto que hace tiempo no se ponía en duda, ¿no? Las comunidades autónomas, unas quieren ser más que nadie. También vemos que la comunidad autónoma por sí sola no es suficiente para dar determinados servicios. Y al final todo se está liando muy fuerte por no parar todos estos tipos de discursos. Así que, queridos amigos, gracias por venir. Como os he dicho antes, somos los suficientes, algunos os conozco, otros no. Gracias por estar aquí y, bueno, a partir de ahora estamos a vuestra disposición. Bueno, yo tengo que decir que soy de técnico de Hacienda, de la asistencia tributaria, y nada, tengo una pregunta... Se pone a manos, es decir, tema técnico a él, a mí no me metas el lío. En casa. No, yo tenía una reflexión y una pregunta, ¿no? Y es que yo creo que a nosotros se nos carga con la responsabilidad de explicar en qué gastamos. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de gasto público, no sé en qué se gasta. Yo sé algo de sistema tributario. Esto sabes cada día más y demás. Entonces, claro, yo creo que al final Hacienda no deja de ser la consecuencia un poco de la necesidad de ese gasto público, ¿no? Entonces, claro, si el Estado cada vez necesita más gasto para financiar la multitud de compromisos que tiene, entonces fuerza un poco a Hacienda a forzar la máquina, a pasarse en determinadas ocasiones y que haya ese tipo de excesos. Y hay veces que hay y veces que no hay. Entonces pregunto, ¿no se nos está cargando a los trabajadores de Hacienda con una labor que no nos corresponde? Contesto yo, luego contestas tú, obviamente con tu experiencia. A ver, yo como ciudadano exijo que alguien de Hacienda me lo explique. No sé si es un técnico es el apropiado, no sé si es un inspector de grandes contribuyentes, no sé si es el Ministerio de Hacienda, no sé si es la ministra en este momento de Hacienda es la responsable, pero exijo como ciudadano que se me explique a dónde narices va mi dinero. Punto. No sé quién, tío, no sé si eres tú, insisto, de verdad, pero es un problema de transparencia. Yo creo que a veces los políticos están metidos en una fuerza centrípeta, que no centrífuga, ojalá, ahí dentro ellos, tío, ahí batiéndose como una lavadora, y no termina, nunca, tío, sal de la maldita lavadora, ¿y dónde te lleva? Pues donde te lleve, habla, porque, de verdad, estamos perdiendo el discurso. Al final, tú eres el malo, no van a querer... Bueno, si ya conmigo ya hay amigos que no hablan nunca de dinero.
Y yo no soy nadie, por si acaso. No sé si me estoy explicando. Imagínate una comida contigo, una cena de Navidad. Por cierto, ¿qué tal la cena? ¿La tienes preparada ya? ¿Sabe todo el mundo dónde trabajas? Es que lo que pasa... ¿Lo llevas en secreto? El tema es que yo creo que nos autocensuramos de una manera recíproca. Es decir, tú no hablas, no dices nada. Claro. No sé quién me va a decir, oye, pues tú... Sí, claro, tío, y sí. Y entiendo también a la otra parte. Pero claro, creo que no puede ser. Tengo que perder un poco los estribos, ¿no? Bueno, querido Javier, ¿qué tal? Director de la 8 Televisión, ahí al fondo un abrazo. Hasta luego, saludo a todos. Gracias por venir a todos. Yo creo que en general lo que hay que divulgar es qué partes hay en todo esto, ¿no? Por una parte está el gobierno, decide unos presupuestos, ahora justo está esta semana viendo a ver si los pueden aprobar o no, y ahí pues se fija un techo de gasto, y a qué se destina, ¿no? Digamos grandes números. Yo a veces cuando intento sacar estadísticas de a dónde van nuestros impuestos, pues al contrario de lo que ocurre en los países nórdicos, y Juan Carlos lo detalla muy bien en el libro, de que se sabe perfectamente hasta el milímetro dónde se gastan, yo me vuelvo loco y en ver los gastos de los presupuestos, o sea, digamos, los gastos del Estado pues del año 2023, que era el último que estaba publicado, ¿no? Y al final vas por grandes capítulos porque te pierdes la terminología, tal. Yo, pero no tengo mucho conocimiento y al final me logro aclarar un poquito y decir, bueno, a ver, el 70% va a esto, vale, pues queda 30%. Pero no hay una transparencia realmente en cuanto al destino de a qué se dedica. Y más que pues, se despilfarra corrupción, pues habría que ver qué parte de corrupción de lo que son las corruptelas, las mínima, ¿no, José María? Mínima, el porcentaje mínimo. Lo que pasa es que el daño social que hace es muy grande, ¿no? Entonces, sí que necesitarían pues, una gran transparencia por parte de los gobiernos de explicarle a los ciudadanos realmente para qué sirven los impuestos. Y luego también, quizás, en la segunda parte, lo que también lo explica Juan Carlos, el dilema moral de la gente que dice, bueno, pues si los corruptos, da igual que sean del PP, del PSOE, que del otro, o sea, al final todos los que están ahí hay casos de corrupción pues a diario, ¿no? Y decir, bueno, pues si esta gente que tiene que gobernar el país, que tiene que decidir, resulta que se llevan el dinero pues con todos los casos de corrupción, pues ese dinero es mío, el dinero es de los impuestos, entonces pues entrar en esa espiral de decir, pues como no sé dónde van y encima se lo llevan, pues yo ya dejo de pagar y intento hacer la trampa que pueda y tal. Entonces esa espiral es la que nos llevaría a lo que dice Juan Carlos, pues que al final estamos en una sociedad que tenemos sanidad, educación, justicia, estamos orgullosos de ella y tiene que estar financiado. Nos vamos a países de África pues, que no tienen impuestos y tienen por lo que tienen. Entonces estamos en un estado de bienestar, lo queremos, pues hay que financiarlo. Y eso no es obstáculo para que si hay casos de corrupción, por supuesto, ahí es donde hay que incidir, pues en arbitrar todas las medidas posibles y exigir a nuestros políticos que no vayan por ese camino. Pero eso no puede ser excusa para decir, pues ahora no pago porque esto se llama el dinero. No, totalmente de acuerdo, no puedo añadir nada más. O sea que al final... Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Juan Carlos. Buenas tardes, José María. En esto de Hacienda y de las declaraciones siempre hay un personaje por medio, por lo menos para los contribuyentes rasos. Me estoy refiriendo al gestor, al asesor, a ese que confiamos en muchas ocasiones y que a veces se equivoca o lo hace mal. ¿Hasta qué punto delimitan ustedes la responsabilidad del contribuyente y del asesor o gestor, que es el que hemos confiado nosotros en esa declaración normal y corriente? No hablamos de grandes fortunas, y que vemos que Hacienda nos notifica que hemos incumplido. Ahí Juan Carlos lo sabe, y el que no lo sabe lo digo, yo soy un poco un verso suelto dentro de la administración tributaria porque soy muy, llamémoslo, exigente, ¿no? Yo veo algo que funciona mal, me indigna y soy muy tozudo en hacer propuestas, en hacer, digamos, intentar remediar la situación, ¿no? He sido presidente de la Asociación de Inspectores 3 años y luego he sido durante muchos años portavoz y bueno, estoy ahí. Y sigue siendo. Sigo. Entonces, o sea, soy crítico con las medidas que realmente, o las cosas que no funcionan, y hay que decirlas, y si no funcionan, pues hay que poner las soluciones. Entonces,
Desde el punto de vista del gestor, yo tengo grandes amigos asesores fiscales, que uno está en un lado de la mesa, yo estoy en el otro, por supuesto, pues terminamos la comprobación inspectora, a lo mejor es un acta de disconformidad y nos vamos luego a tomar un café, o sea que una cosa no quita la otra, ¿no? Y siempre la conversación es la misma, os compadezco en muchas situaciones. Con la voracidad de legislación que hay, la forma de legislar, la cantidad de leyes, una reforma del impuesto sobre sociedades te la ponen en una ley de cultivo de la zanahoria, en una disposición transitoria, o sea, una forma de legislar en cantidad y en calidad, que eso, yo el consuelo nuestro en la administración es decir, bueno, nosotros vamos siempre un año o dos después, ya las dudas ya están resueltas, ya está la consulta de tributos, pero pobrecitos asesores y gestores que día a día se enfrentan con una norma que realmente no saben por dónde meterle mano, ¿no? Y luego viene la segunda parte y es la crítica a la administración, que es que lo que pilla sanciona. Entonces, me consuela el ver que ahora está rectificando. O sea, lo que no puede ser es pues una empresa o un asesor que presenta cientos de declaraciones mensuales, informativas, etcétera, te equivocas en cualquier tema y allá catapán va la sanción de forma automática. Sanciones que luego, pues prácticamente más de la mitad se pierden en los tribunales, porque hay que valorar el principio de culpabilidad, etcétera, etcétera. Y ahora digo, me consuela el ver que ahora pues Hacienda te está dando marcha atrás y están intentando regular y legislar lo que llaman el derecho al error. O sea, si tú eres un asesor o el cúmulo de empresas que tienes que presentar cientos de declaraciones trimestrales, si en una te equivocas en una casilla del IVA, por qué tal, pues si ves el antecedente tanto del gestor como de la empresa y se ve claramente que es un error, Hacienda no te empeña en sancionar. Entonces están en eso. Digo que me consuela porque es una crítica que vayamos haciendo y ahora cuando ves que van a rectificar, pues consuela decir, oye, que tengo razón, que llevo años diciendo esto. Yo te voy a contestar desde la parte privada. No hay ninguna responsabilidad a fecha de hoy por parte del asesor. La responsabilidad es tuya. Hacienda no le va a decir nada al asesor. El asesor es un tercero que siempre tiene la coletilla que presenta la declaración según la información que tú me has mandado. Por lo tanto, ninguna. Y luego está el otro asesor, los malos. Igual que hay médicos buenos, expertos en prevención buenos y malos, pues hay asesores que se dedican, son criminales. Es decir, tienen estructuras, como el caso Numaria, por citar el más reciente, con Imanol Arias, con un montón de personas que tenían una estructura brutal para cobrar dividendos. No sé, el sistema al final era un sistema como si fuera fondos de pensiones, como si rescataras. De verdad, había hecho una ingeniería social de tal calibre que obviamente, bueno, pues no puede ser lícita, ¿no? Y luego otro de los problemas que también creo que, por lo menos en la justicia, ahora voy a la justicia, sigo la línea, cada vez más los jueces ya empiezan a decir al asesor, oiga, usted también es corresponsable de esto. Los jueces, no Hacienda, jueces. Cuando tu tema se enquista mucho y va al juzgado, ya cada vez más, recuerdo el asesor de Messi o el asesor de Numaria en este caso, que han ido por delante, precisamente porque hay una colaboración o una connivencia total y absoluta, ¿no, José María? Sí. Sí, en el caso de Messi, la sentencia del Supremo, Messi montó una estructura en paraísos fiscales, etcétera, con el padre, acabaron los dos condenados. No entran en prisión ningún futbolista, ningún famoso, porque hay la posibilidad de pagar, reconoce la culpa y te rebajan la pena y no ingresas en prisión, ¿no? Pero lo importante de lo que está hablando Juan Carlos es que en el Tribunal Supremo la sentencia dice expresamente, parece insólito que el asesor fiscal, que es el que ha hecho el montaje, no fuera imputado. Sí. Pero habría que distinguir, como dice Juan Carlos, lo que son fraudes de carácter organizado, de un error simple. De un error simple. Sí. Y por respecto quizá a la responsabilidad, con Hacienda el asesor no tiene ninguna, porque al final está actuando en nombre de la empresa o del contribuyente, y lo único que es la posible responsabilidad que ante un error el propio cliente, porque dijera más asesor mal, te has equivocado en la declaración, Hacienda me pide ahora 1.000 euros con 500 de sanción, pues eso págalo tú o no. Vaya seguro, bueno, claro. Pero ahí estarán los seguros de responsabilidad y tal, pero bueno, yo creo que hay que distinguir perfectamente lo que es un error no intencionado, que por supuesto eso no tenía que ser objeto de sanción, de lo que es un montaje realmente con un fraude, que los hay muy gordos y muy sofisticados, no podemos entrar aquí a ellos, pero por ejemplo los fraudes de IVA
de crear empresas ficticias que simplemente van Carruseles, pidiendo, sí, sí. carrusel, que van pidiendo declaración, van metiendo Abren y cierran, abren y cierran, devoluciones, abren abren y cierran de tal. Buah. Nos hemos encontrado casos de 70, 80, 90 sociedades y cuando los hemos descubierto y los hemos pillado, el caso más grave que yo he conocido en mi vida administrativa es que se le habían devuelto 200 millones de euros de IVA. 200 millones que nadie había ingresado previamente. Cuando devuelves porque alguien ha ingresado, pero aquí no. Entonces, esos tipos de fraudes son, por supuesto, los que yo digo que le tienen que caer las penas del infierno, lo que haga falta. Pero distinguirlo perfectamente de lo que es que quieren legislar ahora el derecho al error. Gracias a todos por venir. Simplemente un dato que me pasaban ahora en la editorial. Gracias, José María, también por estar ahí con nosotros. En España cada año se publican 70.000 títulos, 70.000 libros de poesía, de ensayo, y solo el 5% de los libros al final del año superan la primera edición. El libro de Juan Carlos, y gracias por aceptar este reto, está ya al borde de superar la primera edición. ¿Qué me estás contando? Entonces, es un dato que me acaba de pasar ahora. Bueno, pero Gracias, esto se merece un... ¡Oh! Bienvenido a la segunda edición. ¡Qué bueno! Bueno, oye, un empujoncito. A ver, 10 o 12 libricos. Pero bueno, Muchas gracias. El objetivo cumplir la primera edición, que es muy difícil, y más en un tema como es Hacienda, que siempre tira para atrás, pero en 6 meses que el libro está a la venta, el objetivo más que cumplido. Yo creo que habrá una segunda y una tercera edición. Muchas gracias. Y posiblemente pues habrá otro título. Otro título, muchas gracias. Me llena de orgullo y satisfacción. Queridos amigos, permitidme ¿me permites que cierre el acto? Yo sí. Querido José María. Yo siempre cierro el acto de una misma manera. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Gracias por venir. Bueno, y ahora si alguien se queda, igual me puedo pagar una Coca-Cola o una cerveza. No da para mucho esto de los libros, ya sabéis, no da para mucho, pero bueno, tenemos la cafetería ahí enfrente, estaré encantado de invitaros a una Coca-Cola.